este análisis se ha dicho ya, y voy a repetir muchas cosas que inclusive han sido resaltadas no solamente en otras reuniones que hemos tenido, sino también esta misma mañana, la necesidad de ser lógicos en la desenvolvimiento y el reconocimiento del derecho civil valenciano. Y digo lógicos, a pesar de estas tres sentencias famosas del Tribunal Constitucional en materia de régimen económico matrimonial, en materia de uniones de hecho, el reparto y en materia de reforma concretamente, de reparto de constitución, del reparto de las competencias en materia de los hijos de estos matrimonios fácticos, que no sea sin embargo, con todo respeto, repito, hacia la libertad de los tribunales, inclusive el Tribunal Constitucional que he presidido, no en esta ocasión, en que se pronunció en 2016 en estas tres sentencias, pero respetando los criterios contrarios. Un jurista no es combativo, quiero decir, en relación con los criterios defendidos, sino que defiende también, y de ahí la posibilidad de que se pueden emitir votos particulares, tanto inclusive concurrentes como disidentes, que legítimamente representan algo motivado, que es lo que yo voy a intentar también resumir, porque no es algo que surja espontáneamente de mí en este momento, se ha dicho ya muchas veces, pero que es necesario reiterar, porque si no las cosas parece ser que tienden a olvidarse. Saben ustedes que esta reivindicación, concretamente el derecho civil valenciano y sus referencias en el estatuto, tanto el originario estatuto como el que fue modificado en 2006, tiene su reconocimiento expreso en muchos artículos, concretamente el estatuto de este estatuto valenciano. Fíjense ustedes, dice el artículo 7º, por ejemplo, que el desarrollo legislativo de las competencias de la Generalitat procurará la recuperación de los contenidos correspondientes de los fueros del histórico Reino de Valencia en plena armonía con la Constitución. O sea, que no es que elude cualquier manifestación de la primacía de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico a la que deben supeditarse todos los demás, y con las exigencias de la realidad social y económica valenciana. Esta reintegración se aplicará en especial al entramado institucional del histórico Reino de Valencia y su propia onomástica en el marco de la Constitución española y de este Estatuto de Autonomía. No puede haber más referencias precisamente a esta suprema norma que significa la Constitución que la que establece este precepto que les acabo de leer, concretamente del Estatuto de Valencia. Ven ustedes como en el artículo 35 se prevé que para las oposiciones a plazas vacantes de magistrados, jueces, secretarios judiciales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tendrá en cuenta su especialización en el derecho civil foral valenciano y el conocimiento del idioma valenciano. Es un precepto que está en vigor precisamente para constituir los órganos jurisdiccionales y dotarnos de la presencia de hombres y mujeres suficientes para desarrollarlo. El 37.2, estoy hablando del Estatuto de Valencia y de la Comunidad Valenciana, y el 37.2, y les quiero leer estos artículos para que vean ustedes, porque hay que reproducirlos y hay que decirlo constantemente para que no se olviden, como les decía anteriormente. El recurso de revisión y casación del derecho civil foral valenciano son preceptos en vigor, lo que les estoy leyendo del Estatuto de Valencia. Del derecho civil foral valenciano por parte de los órganos jurisdiccionales de la Comunidad Valenciana. El 49.1.2, que es ya segunda, de la Generalitat Valenciana, que dice que tendrá competencia exclusiva, no se pueden utilizar unos términos más directos concretamente para un jurista, para conservar, modificar y desarrollar el derecho civil foral valenciano. El 58.2, cuando dice que los notarios aplicarán el derecho civil foral valenciano, que deberán conocer los notarios, no solamente los jueces, que también están reconducidos a aplicar el derecho civil valenciano, sino los notarios, son los que manifiestan precisamente que por razón de la no recuperación del derecho civil foral valenciano tendrán que ser los únicos que posibilitarán que el derecho civil que se vive en Valencia pueda ser desarrollado en la realidad. Es decir, obligarán a todos los valencianos que, por ejemplo, con todo derecho
no quieran tener un régimen económico matrimonial de gananciales, tendrán que acudir a un notario para precisamente establecer un régimen de separación, o también la custodia de hijos, o también las sucesiones de los hijos, etcétera, cuando no dependan de un patrimonio, sino de uniones de hechos, etcétera, etcétera. Vean ustedes como el 71.1 dice que el patrimonio de la Generalitat está integrado por C. Los bienes procedentes según la legislación foral civil valenciana de herencias intestadas cuando el causante ostentara conforme a la legislación del Estado la vencida civil valenciana, así como otros de cualquier tipo. Y también ha sido en las intervenciones que han tenido lugar esta mañana, antes de la que yo les estoy transmitiendo a ustedes, en la disposición transitoria tercera, sobre todo, esta la quiero también leer, les he leído todos los artículos, los 7 artículos del Estatuto Valenciano, que lo saben ustedes perfectamente, pero que es necesario, repito por tercera vez, que hay que recordar siempre, porque son derecho civil valenciano vigente para jueces, para juristas y para el pueblo valenciano. Esto está en vigor en el Estatuto Valenciano. Y dice esta disposición transitoria tercera: la competencia exclusiva sobre el derecho civil foral valenciano se ejercerá por la Generalitat en los términos establecidos por este estatuto, a partir de la normativa foral del histórico Reino de Valencia, que se recupera y actualiza al amparo de la Constitución española. Ven ustedes cómo estos 7 preceptos, y sobre todo ya para rematar, permítanme la expresión, esta disposición transitoria tercera del Estatuto, que están plenamente en vigor, no pueden desarrollarse. Los juristas que estén aquí, quiero decir, esto es una incongruencia realmente sonante. Es muy difícil que se pueda reproducir en otros ámbitos, tanto nacionales como extranjeros. El derecho que está en vigor, con este pronunciamiento tan tajante como lo de los 7 artículos que les he acabado de leer, sin embargo, no puede tener efectividad práctica ninguna, porque en este momento está completamente, por así decirlo, apartado, pero sin ninguna disposición que lo aparte, simplemente por una interpretación que, repito, respetando todos los criterios, inclusive no comparto, porque esto está en vigor y por consiguiente, si está en vigor, hay que actualizarlo. Ven ustedes como las soluciones para hacerlo, pues podían haber sido varias, quiero decir concretamente, podían haber sido pues una rectificación del criterio concretamente mantenido por el Tribunal Constitucional, pero hubiera tenido que supeditarse a la impugnación de otras disposiciones que, en virtud de la competencia que reconoce legítimamente el Estatuto, hubiera llevado a la práctica la Generalitat Valenciana. Y esto de formar derecho a través de jurisprudencia, la jurisprudencia es una fuente complementaria del ordenamiento jurídico, como dice concretamente el artículo 6, me parece que es del Código Civil Español. Quiero decir, es una jurisprudencia complementaria del ordenamiento jurídico, pero no la principal. Precisamente a través de la recuperación, por así decirlo, del derecho civil valenciano, que se deba realizar a través de sentencias, lo mismo que inclusive la distribución de competencias que el título 8 de la Constitución establece en la nuestra, en esta norma fundamental, que no sea golpe de sentencia siempre. Sin embargo, parece ser que existe una incapacidad, por así decirlo, legislativa en estas materias, que son puramente legislativas y que no tienen una trascendencia política en absoluto viva, o por así decirlo, pujante, sin embargo, que no puedan ser verdaderamente articuladas a través de disposiciones concretas y tengan que serlo a golpe de sentencias. Tampoco yo soy magistrado de toda la vida, nunca he dejado, tengo 53 años de oficio judicial, ahora por razón de mi edad, no por otra cosa. Quiero decir, estoy jubilado de todos los cargos que he tenido y que se han reproducido anteriormente, pero que he sido magistrado toda mi vida y, sin embargo, a golpe de sentencias, quiero decirte, a pesar de que ser la jurisprudencia complementar el ordenamiento jurídico, no se puede organizar un derecho, ni tampoco concretamente recuperar ni desarrollar un derecho. Serán supuestos concretos que las ha abordado por los tribunales en virtud de impugnaciones que tienen otra motivación distinta de la recuperación y de la actualización de un derecho civil valenciano. Ven ustedes como lo que se ha hecho, se podía haber hecho a través de leyes, quiero decirte, respetando, pero si no se ha hecho así, sin embargo, creo que es necesario que se modifique, por así decirlo, la norma suprema, no modifique, sino que se establezca un precepto en la norma suprema de la Constitución, que la Constitución es, para que esta
vigencia de estos 7 artículos tan tajantes del Estatuto de Autonomía de la Generalitat Valenciana, de la Comunitat Valenciana, la Generalitat Valenciana tenga competencia para articularlo y no estén ahí exclusivamente como si fueran de adorno. Es decir, un adorno, pero además un adorno contraproducente, porque es un adorno que no se puede utilizar. Es algo muy difícil de concebir para una mentalidad jurídica, inclusive para una mentalidad que no sea jurídica. Ven ustedes, la propuesta es, aprovechando, esto es una oportunidad política, aprovechando que se va a modificar con todo el consenso una disposición que no tiene significación política, sino, como se ha dicho también anteriormente, es la utilización de un discapacitado, de la discapacidad, la protección jurídica de la discapacidad, utilizando términos correctos. Esto es algo que no tiene un proyecto ni un resultado político y por consiguiente pueden estar de acuerdo todas las fuerzas políticas que componen concretamente este Congreso de los Diputados en que estamos hoy aquí actuando. Sin embargo, quiero decirte, pues aprovechando esto, pues se puede también puntualizar y establecer una modificación, no modificación, sino una integración, porque es más que una modificación, es el añadido para aclarar esta situación anómala que les he expuesto, que significa que el Estatuto Valenciano, aprobado por una ley orgánica y formando parte por así decirlo, del sentido constitucional, porque los estatutos, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional, forman parte también del contenido de la normativa constitucional, forman parte de ella, pues a través de este añadido que se pretende hacer, podemos afirmar que existe una posibilidad auténtica y efectiva y práctica de recuperar este derecho civil valenciano. Fíjense ustedes lo que propuso, como se ha dicho también anteriormente, hace ya 2 años, que la competencia legislativa, añadirle precisamente a la disposición adicional segunda, que se refiere en el apartado primero, porque vean ustedes, para que se comprenda, quiero ser todo lo suficientemente expresivo para que ustedes me entiendan. El apartado primero de esta disposición adicional no se quiere modificar nada de la Constitución, sino añadirle a este apartado. El apartado primero dice que la declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12 de esta Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del derecho privado. ¿Ven ustedes? Esto lo dice la Constitución en el apartado, el párrafo primero de la disposición adicional segunda. Y a propósito de esto, que nadie se ha preocupado, ni siquiera saben la mayoría de los juristas inclusive, que existe mandato del párrafo primero de la disposición adicional segunda, añadirle, no rectificar ni modificar, sino añadir, que la competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida en sus propios estatutos conforme al artículo 149, 1/8 de la Constitución, y les acabo de leer los 7 artículos en que está asumida esta potestad, que no han sido declarados inconstitucionales, que podían haber sido a través de un planteamiento oficial que lo prevé la ley orgánica del Tribunal Constitucional, podía haber sido planteado de oficio, inclusive cuando resolvió esos 3 recursos, pero si ven ustedes como dice, asumida en sus propios estatutos conforme al 149, 1/8 de la Constitución, se extenderá a la recuperación, lo habla totalmente, y la actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y principios constitucionales. No hay ningún peligro, de acuerdo con los valores y principios constitucionales. ¿Qué significa esto? Pues que aprovechando esta posibilidad de que modificar el artículo 49 de la Constitución para proteger con palabras adecuadas la discapacidad, quiero decirte, pues entonces aprovechando esto, también se corrija una verdadera contraposición entre la lógica y lo que es la racionalidad del derecho, añadiéndole este apartado segundo. Quiero decir, cuando existe una conformidad de todos los municipios, prácticamente de todos los municipios valencianos, y existe una conformidad de todas las fuerzas políticas valencianas para poder hacerlo, una conformidad, sean de derechas o de izquierda, luego no tiene una significación ideológica en absoluto, ni tampoco tiene ningún sentido singularista a propósito de independentista, sino, como he dicho al principio de mi intervención, de la unidad en la diversidad. Es decir, algo que se tiene derecho, que fue privado concretamente y sin embargo que en Valencia está vigente en su estatuto y que se pretende ahora poder desarrollarlo constitucionalmente para que su actualización sea también concreta.